Cumple tu sueño, reproducción asistida. Una pareja con problemas de fertilidad debería adoptar o acudir a la reproducción asistida. Los invito a participar de esta publicación ingresando a nuestra página de Facebook Hora 23. Y si es que usted tiene alguna consulta, los invito a hacerlo a través de esta publicación. Ese ha sido el menú de temas que les ofrecemos para esta noche en Hora 23, con la reiterada invitación para que continúen con nosotros en los próximos minutos. Vamos al primer tema, vamos a comenzar a hablar de la reproducción asistida. ¿En qué consiste este procedimiento médico? ¿Cuáles son sus límites éticos? ¿Cuáles son las características y quiénes son los potenciales candidatos o candidatas a recurrir a este procedimiento? Algunos de los temas que trataremos en los próximos instantes. Y lo haremos con la doctora Patricia Asturizaga. Ella es ginecóloga obstetra con una especialidad en biología de la reproducción en el Instituto Nacional de Perinatología de México. Doctora, buenas noches y bienvenida. Muy buenas noches, gracias Juan Pablo, gracias al canal, gracias Paola por la invitación. Ojalá que podamos llegar a la gente y también a los colegas que nos están viendo. Como habíamos conversado al principio, hoy tenemos que resaltar lo que lo han hecho hace algunos días. 25 de julio representó 40 años del primer bebé nacido por técnicas asistidas. Se lo celebró con todo y hay que celebrar a los que hacen posible que nosotros podamos alcanzar un sueño para todas estas familias. Un tema con una coincidencia doctora próxima a esa fecha, Paola. Así es, en 1977 se hizo la primera fecundación in vitro. ¿Estamos con los datos correctos, doctora? 78. 1978. Bueno, nos acercamos, un año más. Y bueno, se recordó 40 años entonces de esta técnica que tuvo mucho éxito en ese momento y de ahí para adelante marca una importante historia en todo lo que es este entorno. Seguro que sí. ¿Qué tal si comenzamos definiendo, doctora, qué es la reproducción asistida? Suena como un término muy sofisticado, pero usted va a escoger las palabras correctas para explicarlo de la forma más didáctica posible. Son todos los procedimientos que realiza el médico para ayudar, asistir, apoyar a todas aquellas parejas que no han podido embarazarse después de un año de vida sexual regular sin ningún método anticonceptivo. Una pareja que ha tenido una vida sexual durante un año y no ha conseguido embarazo tiene un problema de infertilidad. Hoy por hoy, parejas mayores de 35 años que durante 6 meses no han conseguido embarazo tienen un problema de fertilidad. Entonces, la infertilidad es una enfermedad que hay que tratarla. Los tratamientos para esto se llaman técnicas de reproducción asistida. Entiendo que hay 2 categorías o son algo más. Hay 2 grupos grandes, baja complejidad y alta complejidad. Baja complejidad son todos aquellos procedimientos que no requieren de un laboratorio de alta complejidad o de tecnología avanzada para conseguirlos, coordinar un ciclo, dirigir un coito, verificar que todos los factores que hayan condicionado a que esta pareja no consiga un bebé vayan bien. En esta revisión inicial de términos, ¿dónde encaja en la reproducción asistida la fertilización in vitro y la inseminación artificial? La inseminación artificial es un procedimiento de baja complejidad. Entonces son procedimientos que los hacemos regularmente con parejas que entre comillas están bien y que necesitan mejorar algunos factores, factor cervical o mejorar un poco o capacitar la muestra espermática. Fertilización in vitro es una técnica de alta complejidad que requiere un laboratorio con tecnología de punta y obviamente con la infraestructura adecuada. Entonces todo lo que es in vitro es alta complejidad. Ahí están las definiciones muy claras. Así es, Juan Pablo, en determinado momento la doctora nombraba un término, la infertilidad. Según algunos datos de fuentes, yo tengo entendido que afecta por lo menos al 15% de las mujeres. ¿Por qué se puede dar la infertilidad, doctora? ¿Cuáles son sus causas? ¿Están más relacionadas con el sexo femenino, con el sexo masculino o ambos? 15% de las parejas, 15% de las parejas, estamos hablando de 1 en 6 parejas que no puede conseguir un bebé y prácticamente, si hablamos en números grandes, 86 millones de parejas que hasta la fecha tienen una lucha constante para cumplir un sueño. Entonces, infertilidad puede ser 30% por factor femenino, 30% factor masculino, 30% ambos y un 10% que es desconocido y que por eso cada vez las técnicas de reproducción van
tratando de dar un espacio, mejorando para que podamos conseguir una pareja bien estudiada con un problema de infertilidad. Resuelve el problema en el 80% de los casos. Nos queda un 20% que sigue siendo la lucha del día a día. ¿Qué ocurre en nuestro cuerpo cuando existe infertilidad? En todo el proceso fisiológico, en todo el proceso anatómico que se tiene, ¿qué es lo que ocurre? ¿Y cómo se soluciona esto con la técnica que mencionaba Juan Pablo de la fertilización in vitro? En realidad, la fertilización in vitro tiene que ser un procedimiento dirigido para pacientes seleccionadas. ¿Qué quiere decir esto? Todas las mujeres o las parejas que tenemos algún problema de fertilidad debemos ser primeramente evaluadas y determinar cuál ha sido. El más común, el más frecuente son aquellas mujeres que tienen algún problema en las trompas o que han tenido un problema de obstrucción tubárica, alguna inflamación, alguna infección, algo que ha afectado a la función de la trompa. Y obviamente si no van a poder encontrarse las células de reproducción, que es el óvulo y el espermatozoide, no va a haber paso por la trompa, tenemos que generar la unión del óvulo y el espermatozoide en un ambiente externo, y ahí entra la fertilización in vitro. La fertilización in vitro inicialmente estaba dirigida a todas aquellas parejas que básicamente tenían problemas en las trompas, varones que tenían una muestra espermática, porque el varón para conseguir embarazo tiene que tener una muestra seminal que reúna algunos criterios ya establecidos por la OMS, cantidad, volumen, movilidad, y que si no reúne estos aspectos se la puede capacitar, preparar la muestra y obviamente dirigirla a una técnica de mayor complejidad, que es la fertilización in vitro. También está dirigida para aquellas pacientes que de pronto tenemos un factor desconocido, hemos intentado embarazo por varias otras formas, coito programado, inseminación, y no vamos. Entonces tenemos que ir a fertilización in vitro. ¿Pero por qué a fertilización in vitro? Porque aquí tenemos la opción de ver las células, cómo son, si es un óvulo maduro, si la mujer está generando una calidad óptima de óvulos. Tenemos la opción de ver el espermatozoide, cuán normal se ve, cómo está la cabeza, cómo está la cola, si se mueve bien, si el espermatozoide no tiene problemas de desplazamiento. Entonces, en la fertilización in vitro, cuando estamos en laboratorio, estamos evaluando las células y lo más importante, lo que habíamos conversado en un momento, el indicador de calidad más importante de todos los laboratorios, por el que nos esforzamos en el día a día, el embrión. Obtener el embrión lo más cercano al ideal, un embrión óptimo. Nosotros para estar aquí hemos sido embriones óptimos, porque si no, no había desarrollo y no había bebé. Lo propio hace el laboratorio, busca el mejor embrión para que a través de este podamos colocar o transferir a la mujer que no puede tener bebés y que tengamos la opción de tener una tasa de implantación y después un embarazo. ¿Qué porcentaje de éxito tiene este tratamiento? Con un diagnóstico adecuado, con los valores o con todas las características seleccionadas, estamos hablando de todo el mundo entre un 30 a 40%. Cuando vamos con un óvulo donado, que son mujeres jóvenes que pueden tener la facilidad de dar óvulos a gente que no los tiene, porque hay grupos de mujeres que ya no tenemos óvulos, es alrededor del 60%. Son técnicas que se trabajan día a día y como habíamos empezado el programa, empezó con Luisa Brown y a la fecha hay más de 8 millones de bebés resultado de las técnicas asistidas. Se proyecta que 1% de la población americana de los bebés son resultados de técnicas de reproducción asistida y que vamos a llegar a fines de siglo con el 3%. Entonces algo creciente. Les recordamos que acordamos su participación a través de las redes sociales con las consultas que quieran formular a la especialista que nos visita en relación al tema que estamos tratando. Ya definido las características principales, doctora, vamos a un ejemplo práctico. Usted ha mencionado que una pareja que tiene una vida sexual normal y no logra el embarazo entre los 6 meses y el año debe pensar en que existe algún problema. El paso A es recurrir a un especialista. El paso B consiste en que el especialista identifique si la causa del problema es alguna deficiencia orgánica del hombre o de la mujer. ¿Es así? Correcto. La idea de asistir al especialista parece tan sencillo, pero en nuestro medio yo creo que es lo más difícil. Encontrar el médico que tenga las posibilidades de evaluar de forma completa y de forma integral a la pareja, solamente los que son especialistas en reproducción asistida. No lo hace un ginecólogo o ginecóloga cualquiera. Un ginecólogo de forma habitual tiene Digo cualquiera en el buen sentido.
un ginecólogo de forma regular tiene las posibilidades de estudiar algunos factores, pero básicamente en el factor masculino necesitamos recurrir a varios otros estudios, incluso genéticos. Entonces, todo parte de un estudio común que es un espermatograma en el varón y en la mujer de estudios y pruebas hormonales. Hay un protocolo de infertilidad para una pareja que está yendo a ser evaluada, que tiene que cumplir pasos. O sea, no podemos embarazarnos y a ver, intentaremos con estas pastillas, intentaremos con estas hormonas, veremos qué pasa. Tenemos que determinar, identificar el factor de infertilidad. ¿En La Paz es posible tener ese diagnóstico con especialistas que están trabajando hoy en nuestra ciudad? Gracias a Dios es posible, hay centros capacitados, todos tenemos la posibilidad de acceder a estos centros, de informarnos y básicamente de preguntar y ser respondidos. Yo día a día me encuentro con parejas que han sido evaluados por 2, 3 médicos y que no saben el diagnóstico final. No saben por qué no pueden conseguir un bebé y ya han realizado inseminación artificial. Es más, ya están yendo a una fertilización in vitro y no tenemos establecido el factor por el que no se han embarazado. Entonces, un diagnóstico especializado es clave en este sentido. La importancia del diagnóstico, como en todo, es muy importante y lo recalcamos miércoles a miércoles en los distintos temas de salud que abordamos. Doctora, muchas parejas pueden desear tener un bebé. Existen muchas propagandas acerca de la reproducción asistida, de la fertilización in vitro. ¿Cuál es la realidad de esa o la conexión de esas propagandas con la realidad? ¿Existe una conexión realmente directa? Paola, agradezco la pregunta, porque se está haciendo uso y abuso de lo que es propaganda. Ese es el término. Reproducción asistida tiene límites. No podemos ofrecer un 100%. No podemos embarazar a todas las mujeres mayores de 35 años porque lo propusimos o porque tenemos una varita mágica. Las tasas de morbimortalidad perinatal y mortalidad materna por técnicas de reproducción asistida han crecido dramáticamente. Estamos hablando de 10 veces más de bebés prematuros, 10 veces más de probabilidad de hipertensión del embarazo, que es la causa más dramática de muerte materna. Estamos hablando de 10 veces más cuadros de hemorragia. ¿Por qué? Porque centros de reproducción asistida que están pretendiendo ganar terreno transfieren 3, 4, 5 embriones. Y eso está totalmente fuera de lugar. Es decir, usted nos está explicando, a través de ese procedimiento se colocan 5 o 6 embriones en el útero de la mujer con la esperanza de que alguno de ellos o todos ellos lleguen a cristalizarse en un bebé. Correcto. Y se advierte a la madre de esa posibilidad. Imagínate, es diferente tener un bebé a 6. Claro que Lo que pasa es que son mujeres que desean ser madres, se está vendiendo sueños. Desean ser madres, pueden arriesgar su vida. Una mujer mayor de 35 años per se tiene problemas propios de la edad para conseguir un embarazo. 35 años, no estamos hablando de mayores de 40 ni de 50. Tenemos problemas propios de nuestra edad. Obviamente, si nos vamos a embarazar, tenemos riesgo de tener hipertensión, de tener prematuros. La ginecología y obstetricia, sin hablar de técnicas de reproducción asistida, hoy en día tiene una lucha frontal con bajar las tasas de prematuridad, con bajar la hipertensión. Pero hay también límites éticos a este procedimiento. Deberían haber. Lamentablemente, nadie controla los centros de reproducción asistida. El marcador de calidad más importante de todos los centros es la calidad embrionaria. Si yo, que soy un centro que trabajo bien, tengo buenos embriones, ¿por qué tengo que transferir 4 o 5 embriones? Si su chance de embarazo está con 1 o con 2 embriones. Hoy en día en el mundo se está apuntando a la transferencia de embrión único. ¿Por qué? Porque queremos igualar a la naturaleza. Nunca la vamos a igualar porque es perfecta, pero alcanzar, acercarnos. Tratamos a través de nuestros laboratorios de encontrar el mejor embrión. Y aquí recalco y quisiera que los tomemos en cuenta. El laboratorio de un centro de reproducción es el arma más importante, es la fortaleza del centro. Quiero aprovechar este momento para felicitar a todos los embriólogos, con los que yo he trabajado, Carlos, Patricia, Oscar, gente que se esmera, Mariela, día a día, por conservar los embriones en las incubadoras, desde el momento que obtenemos el óvulo hasta que formamos el embrión y hasta que lo transferimos en las pacientes, ellos están detrás de todos nosotros. Nadie los conoce, pero son los más importantes.
el resultado para que una mujer se embarace no es de uno, no es Patricia Esturizaga, es el centro, es el equipo. Yo toda mi vida he formado parte de equipos, he sido deportista y sé que para que tengamos un éxito tenemos que empezar desde el portero y acabar en el director. Muy bien, doctora, en determinado momento usted mencionaba que una pareja o una mujer puede arriesgar incluso su vida por ser madre. Existen distintos comerciales, propagandas, ofertas que pueden ser muy llamativas. ¿Qué aspectos se debe tomar en cuenta como pareja? ¿Qué aspectos deben tomar en cuenta relacionados con la salud, relacionados con el centro de reproducción asistida, relacionados con todas las técnicas, con todo lo que se tiene que conocer para poder optar por esta alternativa? Yo creo que primero conocer el staff médico. ¿Qué médicos se integran en ese centro? En la medida de lo posible, casi todos pretendemos demostrar o mostrar qué tipos de estudios hemos realizado para estar ahí, para llamarnos biólogos de la reproducción. Entonces, en la medida de lo posible, respaldarnos a través de los estudios o la formación que tenga el especialista que hemos escogido. O sea, en todas las carreras es así, en todas las carreras, si queremos un buen trabajo, tratamos de encontrar a alguien que esté más orientado, más calificado, más experimentado. Lo mismo es en reproducción asistida. Si vamos a empezar escogiendo un centro, ¿qué staff tiene? ¿Cuál es su respaldo? ¿Cuál es su equipo? ¿Con qué gente trabajamos? Porque nadie, como les digo, conoce al que va por detrás. Y cuando hay resultados buenos, pues solo sale uno. Cuando hay resultados malos, aparecemos todos. Entonces, la idea es, y a todas nuestras amigas, a la gente que nos está viendo, que se informen de los médicos que les están atendiendo, cuán calificados, cuán experimentados son, y lo más importante, cuán éticos son. Muy bien, doctora, conociendo un poco más acerca de las técnicas de la reproducción asistida, sea la fertilización in vitro u otras, algunas de estas pueden generar embarazos múltiples, por ejemplo. Ese es el punto más arrasante que está hoy en día estresando a todo el mundo. La tasa de embarazo múltiple ha subido 30 veces más, no ha subido 2 veces, ha subido 30 veces más. Los bebés que nacen prematuros por técnicas asistidas son los que han incrementado las tasas de morbimortalidad perinatal. El último reporte de la Red Latinoamericana dice que estamos en el 71% de mortalidad perinatal. Entonces, nuevamente, insistiendo, yo entiendo que el deseo de ser madres es sano, no tiene límite, no tiene frontera, realmente sobrepasa todo. Pero, aquí está el pero. El médico que asesora, el equipo que está con esta paciente, tiene que tener, yo creo que no solo el conocimiento de que transferir 3 embriones no es lo mejor, el valor de hacerlo y de sostenerlo. Porque al final no estamos hablando de un juego de lotería. Apostamos a 5 embriones con el deseo de que funcione 1, 2 o 3. No es esa la lógica. No es. Si entramos a una técnica de reproducción, hoy estamos hablando de fertilización in vitro, en la medida de lo posible transferir un embrión. Más del 50% de los centros todavía transferimos 2 embriones, porque en nuestro medio, como en la mayoría de los países de Latinoamérica, todavía es la accesibilidad no es fácil. La gente que puede hacer un procedimiento tiene que esforzarse, tiene que hacer un ahorro, no es algo que lo puede hacer cualquier momento. Hemos tratado ya la parte ética, algunas consultas que son comunes en torno a este tema. ¿Con la reproducción asistida, por ejemplo, se puede elegir el sexo de un bebé? Claro, hoy en día las técnicas han mejorado tanto que se llama diagnóstico genético preimplantacional. La fertilización in vitro permite que nosotros, al margen de que no es lo correcto elegir el sexo del bebé. Pero hay padres que me imagino lo solicitan. Obviamente, estas pruebas genéticas se han hecho para controlar la posibilidad o el antecedente de problemas genéticos de la familia. Estamos hablando de cromosopatías, que no todas se pueden estudiar, pero por lo menos algunas que son relevantes. Entonces, el estudio genético preimplantacional está dirigido para detectar problemas genéticos, pero obviamente también nos permite acceder para determinar el sexo. Continuando con algunas preguntas comunes, ¿se puede, por ejemplo, elegir algunas características relacionadas con la anatomía o fisiología de una persona? No, estamos haciendo un procedimiento asistido que estamos incluyendo o estamos tomando en cuenta lo mejor que tenemos. Cuando hacemos una técnica de fertilización in vitro, lo que hacemos es sacar los óvulos de la paciente. La estimulamos, la preparamos y sacamos los óvulos y escogemos los mejores
o los maduros para que entren al procedimiento. Lo propio son con las células masculinas. Obtenemos toda la muestra del varón, los espermatozoides y seleccionamos los mejores. Entonces, en este proceso de selección, el laboratorio lleva el rol más importante, crucial, porque de esto va a depender la calidad de nuestros embriones. Nuestros bebés chiquitos son el resultado del trabajo de esta gente. En determinado momento mencionaba que elegir el sexo del bebé es fruto del avance que se ha dado en este terreno. ¿Cuáles considera hasta el momento que son los mayores avances que se tuvo en lo que es la reproducción asistida y cuáles son aquellos retos o desafíos pendientes? Creo que la reproducción asistida ha avanzado pasos gigantes en dar la opción a las mujeres que ya no producen óvulos, la opción de darle un óvulo a través del óvulo donado. Creo que hoy en día la mujer puede decir, yo quiero ser mamá de aquí a 10 años y voy a congelar mis óvulos. Jamás hubiera sido algo posible si no fueran las técnicas de reproducción asistida. Antes era algo imposible y ahora son tratamientos que se realizan con éxito. Hoy las mujeres... ¿Y aquí en el país? En el país. Podemos decir, yo en este momento trabajo, estoy estudiando, no puedo pensar en ser mamá ahora. Voy a congelar mis óvulos. O no solamente por algún aspecto académico, estamos hablando de gente con diagnóstico de cáncer. Gente que al momento le van a decir, tenemos que hacer una cirugía radical, tenemos que hacer esto, tenemos que cuidar nuestros óvulos. Y lo mismo los hombres. Les dan un diagnóstico realmente, yo creo que fuerte cuando estamos atravesando un problema de degeneración o de malignidad. Y la opción es conservar nuestros óvulos. Hoy en día el cáncer de mama está galopante y en gente joven. Les diagnostican a los 30, 35 años y no son madres. Y antes que se sometan a procedimientos de radioterapia, quimioterapia, hay que sacar esos óvulos. Porque cuando pase todo ese cuadro prioritario, va a poder pensar en ser mamá, lo que no había hace años. Lo propio pasa con los hombres. Podemos congelar semen, podemos congelar óvulos, podemos congelar embriones. Hay pacientes que se someten a una técnica asistida de in vitro, se embarazan este año, pero tienen 3 embriones congelados. A los 2 o 3 años vuelven por ese su embrión congelado. Y ahí las opciones. Hablemos ahora de los costos. Me imagino que no hay uniformidad, dependerá del caso, del centro, de los especialistas, pero aproximadamente, ¿qué referencia podríamos dar como orientación a la gente? Para que nuestras amigas más o menos estemos orientadas. Técnicas de baja complejidad, yo no creo que haya un centro que supere los 7,000 bolivianos. Por todo Baja complejidad, estamos hablando de inseminación artificial, estamos hablando de coitos programados, estamos hablando de estudios completos a las parejas con diagnósticos de función, que está fallando la ovulación, que está fallando mejorar la calidad espermática, baja complejidad. Cuando entramos a alta complejidad, fertilización in vitro, estamos hablando de centros que van entre los 5,000 y los 10,000 dólares. Ahí va el reto de los centros a trabajar con los mejores embriones. Invertir 5,000 dólares y quedarse sin ningún embrión por haber escogido los mejores es un reto para el centro, es un reto para el que trabaja en reproducción. Por eso un grupo que no sé si ojalá no sea la mayoría, transfiere tantos embriones, transfiere 3, transfieren 4. Y lo triste es que a veces los centros que lo hacen no llevan el proceso del embarazo. Entonces, estos embarazos múltiples los asumen las instituciones públicas y las pacientes se quedan internadas 1 mes, 2 meses, porque no pueden ni moverse. Entonces, es un desafío, es algo que apunta a todos, a las pacientes y a las mujeres que queremos ser mamás, a informarnos bien, a darnos cuenta de los riesgos que estamos entrando y a los centros, a tomar la conciencia de que su trabajo está en dar calidad, dar seguridad y no seguir generando o aumentando las tasas de morbio y mortalidad. Bien, hace un momento hablábamos del pasado de la reproducción asistida, doctora, hablamos del presente también, de que casos que antes eran considerados imposibles, ahora se realizan con tratamientos totalmente exitosos. Por todos los conocimientos que usted tiene, las investigaciones que seguramente se están llevando a cabo, ¿qué podríamos esperar para el futuro de la reproducción asistida? Creo que está avanzando, creo que vamos a llegar a la clonación. O sea,
algún momento vi una película donde se escogían los embriones y se seleccionaban a los que tenían mejores condiciones intelectuales, mejor coeficiente y se separaban, que era una película. Hoy en día estamos cerca de eso. Algún momento creíamos que solo tenía que ser el óvulo y el espermatozoide de la mujer. Hoy en día se ha visto que se puede sacar el material celular de la célula o el óvulo de la mujer, colocarle el de una donante y hacer que parezca el óvulo de la mujer porque ahí está el ADN. O sea, la tecnología en reproducción asistida está avanzando tan aceleradamente que todo lo que en un momento fue selección espontánea puede ser selección dirigida. Es decir, yo escojo. Y eso sí que creo que sería desafiar a la naturaleza. Espero que no lleguemos a eso. Justamente tengo acá una afirmación relacionada con lo que mencionaba la doctora, de que es muy posible que lleguemos incluso a la clonación. ¿Recuerdas la oveja Dolly, Juan Pablo? Es uno de los referentes con el que se inició justamente este procedimiento. Así es, pionera en la clonación. Vivió felizmente, ahora descansa en paz esta oveja y sin embargo ninguna clínica seria del mundo ha anunciado el nacimiento de niños humanos clonados. Estas mismas dudas con la fertilización o la fecundación in vitro las teníamos hace 40 años. Sí, como les dije, o sea, realmente la fertilización in vitro está a pasos agigantados. España ha reportado que es uno de los centros que más procedimientos hace, porque obviamente Europa son los que reportan más, que su crecimiento en estos últimos 10 años, es más del 20%. Y al margen de ser centros que se está trabajando en reproducción, se han vuelto centros lucrativos, porque se han dado cuenta que el deseo de ser padres es tan fuerte que genera un movimiento de dinero muy importante. Y eso es lo que a veces distorsiona la imagen de la gente que está en esto. Ojalá que no nos perdamos, ojalá que mantengamos el sueño. Por cada madre un bebé, esa es la premisa, para eso estamos trabajando. Muy bien, tenemos varias consultas que nos llegan a través de las redes sociales, doctora, así que vamos a escucharlas para responder y despejar todas las dudas de nuestros seguidores. Contigo, Piti. Gracias, Paola. Y así es, hay mucha gente interesada en el tema y vamos a dar lectura a algunos de sus comentarios y de sus consultas. Doctora, nos escribe Viviana Cruz y nos dice, una mujer con un ovario poliquístico y una trompa obstruida, ¿qué tratamiento puede hacer? Gracias. ¿Esa es la consulta? ¿Cuál es la respuesta? Gracias, Viviana. En primer lugar hay que separarlo. Ovario poliquístico es un trastorno hormonal asociado a una alteración propia del ovario. Entonces necesita un buen manejo hormonal, un estudio que identifique en qué hormonas vamos a realizar alguna corrección y el propósito número 1 en esta paciente es conseguir que ovule. Si paralelamente a eso tiene una trompa obstruida, tenemos que ver causas de esa obstrucción tubárica. ¿Fue quirúrgica? ¿Fue inflamatoria? ¿Fue infecciosa? ¿Por qué se tapó la trompa? Porque al tener una trompa que está tapada, obstruida o no funcional, estamos hablando de un 50% de su capacidad reproductiva indemne. El otro 50% está perdido con la trompa. Entonces, evaluamos la función del ovario, evaluamos la hormona, evaluamos la funcionalidad de la trompa que queda y obviamente podría intentar embarazo espontáneo generando condiciones óptimas de ovulación. Y ahí la respuesta, tenemos más consultas, volvemos a Piti. Gracias, Juan Pablo. Nos escribe Eliana Jiménez, dice, hola, buenas noches. Hace 12 años y 6 meses he sido ligada en mi tercer bebé y me ligaron las trompas. Mis hijos nacieron por cesárea y ahora mi esposo y yo queremos tener otro bebé. ¿Se puede hacer una cirugía para poder tener hijos nuevamente? Eliana, esta pregunta que llegue a todas las mamás que nos están viendo. Recanalizar trompa, cirugía de trompa, la posibilidad de éxito es 1 en 10. Todos aquellos colegas que están trabajando sacrificadamente tal vez en este procedimiento nos están ofreciendo 1 de 10 pacientes con posible resultado favorable ante una cirugía de trompas. Lo que debe de hacer Eliana es pensar en fertilización in vitro, porque ese es el camino. Al no haber paso tubárico, podemos obtener los óvulos de usted, los espermatozoides de su esposo y obviamente el bebé en laboratorio. Un embrión óptimo. Una pregunta más, la tercera. Exacto, vamos con la última consulta de esta ronda. Nos escribe Brenda Zúñiga y nos dice, yo quiero planificar un embarazo, pero no tengo una pareja. ¿Pueden darme asesoramiento para tener una reproducción asistida y ayudarme a conseguir un donador y lograr un embarazo? ¿Es posible hacer esto, doctora? Qué linda pregunta, gracias. Banco.
hay banco de semen. Hoy en día las mujeres, y aunque algunos varones se sientan agredidos, tenemos la opción de elegir al varón sin necesidad de contar físicamente con ellos. Los varones vienen en frasco, quiere decir que escogemos características positivas, ¿no? Cómo lo queremos, alto, flaco, con algunos antecedentes, y hay un banco de semen, así como hay banco de óvulos. Se puede escoger, no necesitamos tener la pareja, y creo que las mujeres hoy en día tenemos la capacidad de decidir cuándo queremos ser madres. ¿Con qué frecuencia, doctora, se presentan este tipo de casos? Mujeres que quieren embarazarse, no tienen una pareja o no quieren tenerla y recurren a un banco de semen. Creo que cada vez más. De la consulta, a un inicio yo veía entre un 10 y 20%, porque hay un temor de hablar de esto. Porque nuestra sociedad es muy fuerte, el concepto de familia es muy importante. Pero hay muchas mujeres que por varios factores pues no han encontrado la persona ideal. Y hoy en día yo me atrevo a decir que estamos entre un 30 y un 40%. Y ya que hemos hablado de los varones, ¿cómo asumen algunos el hecho, parejas que la han consultado, el hecho de que son ellos los responsables de que no se haya llegado a un embarazo? Creo que en el varón es más difícil aceptar el semen donado. En el varón, cuando le diagnostica o se hace un estudio y se ve que no hay espermatozoides, tenemos que hacer un muy buen estudio para saber si el problema fue que no hay espermatozoides porque no se producen o porque no pueden pasar. Se llama problema obstructivo o secretor. Pero el varón, cuando realmente no puede producir espermatozoides, asumir el semen donado es un reto. Requiere un tratamiento de pareja muy intenso, psicólogo, y el concepto de familia. Es motivo de desintegración de parejas, es un motivo tan fuerte que no es tan fácil de superar como en el caso de las mujeres. Las mujeres con la edad asumimos que podemos ir con un óvulo donado y es más, llegado el momento nos olvidamos y somos madres al 100%. El varón hoy por hoy requiere más apoyo que la mujer. Muy bien. Si esas técnicas relacionadas con la reproducción asistida se dan más que todo por los casos de infertilidad, doctora, hoy en día existen muchas parejas que son completamente fértiles y pueden recurrir a lo que es la fertilización in vitro para, por ejemplo, impedir la transmisión de algunas enfermedades que podrían poner en riesgo la vida o la salud del futuro bebé. Esto es algo que sucede con frecuencia. Existe, gracias a Dios no es tan frecuente, o sea, son las pocas, pero existe. Precisamente por eso hay diagnóstico genético preimplantacional, porque hay parejas que heredan enfermedades que son propias del género, que se transmiten entre las mujeres o entre los varones y que una vez identificado con los estudios de la pareja, del cariotipo, nosotros podemos prevenir en la descendencia. Muy bien, después de la fertilización in vitro, ¿cuáles son las otras técnicas de reproducción asistida más demandadas? O sea, la fertilización in vitro incluye no solamente dejar esperma y óvulo, incluye seleccionar el espermatozoide e inyectarlo dentro del óvulo, que eso se llama ICSI, ¿no? Inyección intracitoplasmática del esperma, ¿no? Entonces, esto está ofreciendo el centro. Al margen de esto, evaluar en la mujer el mejor momento de dejar el embrión. Existen pruebas que pueden determinar en qué momento estamos en condiciones óptimas para que se pueda implantar. Se llaman técnicas o ensayos de prueba de recepción endometrial. Entonces, hoy en día se puede trabajar de forma muy reglada, de forma muy organizada y tener mejores resultados. ¿Cuál es el centro en el que usted trabaja y que realiza este tipo de procedimientos de los que hemos hablado en esta parte de la noche? Bueno, yo tengo que agradecer ahora, estoy emprendiendo un proyecto, quiero agradecer la entrevista porque quiero llegar a todas estas parejas que me han escuchado hoy día a través de su programa, que estamos abriendo un centro que es el Centro Especializado en Reproducción, que es en San Miguel, pero que este es un centro dirigido a parejas que tienen problemas de fertilidad. Tengo que también agradecer que yo he estado en un centro grande en La Paz, Bolivia, que es Embriovid, con el que hemos conseguido 2 grandes logros a nivel internacional. Creo que hemos alcanzado equipos óptimos de trabajo y el reconocimiento a nivel internacional, porque nosotros podemos decir muchas cosas a través de las pantallas, a través de la radio, pero los hechos son los que hablan.
Hemos sido merecedores de 2 premios, el 2016 un primer premio por llevar características de las donantes en la altura y este año nos han dado un premio por llevar embriones óptimos, tasas de implantación. Ese trabajo lo hemos realizado de forma, creo que consciente, dirigida. Hemos llevado un trabajo de 1000 embriones y eso no tiene precio. Los resultados hablan solos. Hemos trabajado con un equipo muy lindo y hoy por hoy estamos ofreciendo una nueva alternativa. Centro Especializado de Reproducciones en San Miguel, a las amigas que nos han escuchado, a la gente que nos ha escuchado, pues yo los espero. El 277-5524 es el teléfono del centro y estamos pues con todo el cariño y la atención para poder ayudarlos, orientarlos y en la medida de lo posible hacer lo que se debe de hacer. Así hemos hablado de la reproducción asistida, algunas recomendaciones importantes y remarco ese principio ético que debe formar parte del trabajo, de los procedimientos y de la mentalidad del especialista, además desde luego de la responsabilidad propia de quienes recurren a este procedimiento. Gracias por su visita, doctora. Gracias a ustedes, gracias Paola, gracias Juan Pablo. Creo que hoy día hemos tocado un punto que nadie habla, lo que tenemos que hacer, el principio que es trabajar bien por la gente, por nuestra población. Nos merecemos ser bien tratados, merecemos tener un buen diagnóstico y merecemos soñar y tener un sueño posible, no una pesadilla. Gracias. Muy bien, doctora Zurizaga, ha sido un gusto, hasta otra oportunidad. Gracias. Muy bien, nos damos una pausa y